Hola a todos, muy buenas tardes. Les vamos a presentar el realismo social. Mi compañera es Julie Nieto y yo Laura Peñalosa. Iniciaremos hablándoles sobre el contexto del movimiento como tal. El realismo socialista es una corriente artística en la que su propósito es expandir la conciencia de clase y conocimiento de los problemas sociales y las vivencias de las personas. Como tal, el realismo socialista se dio desde 1929 a 1955 en Rusia. Y una de las características que tiene es que la gran variante del realismo social busca como depurar todas las críticas que se tienen y aquí también denuncian precisamente lo que está dirigido a los gobernantes. Además de esto, fue declarado un estilo artístico oficial en la Unión Soviética y en 1934 fue el primer Congreso de Escritores de la Unión Soviética en Moscú. Algo también importante es que el realismo socialista tiene como mérito artístico, era determinado por el grado en que una obra contribuía a la construcción del socialismo y la obra que pues no cumpliera con esta finalidad era prohibida, con la intención pues de evocar un realismo inspirador y educativo. Se creó también para la glorificación del Estado y para celebrar la superioridad de la sociedad sin clases construida pues por los soviéticos. Por lo que pues los temas y las representaciones artísticas eran controladas. Algunas temáticas importantes en este realismo socialista eran las obras dedicadas al trabajo, la industrialización, la construcción y la agricultura, dándole mucha importancia a los obreros, a los campesinos, al ejército y a la armada. Algo también importante del realismo social es que está enfocado en temas políticos y sociales. Además, pues que no tenían fronteras como la izquierda, siendo un movimiento internacional. Por lo tanto, su arte debe ser universal, ya que todos los países hay problemas y también el realismo social quiso expandir la conciencia de clase y el conocimiento de los problemas sociales de la gente, que era conocido como el realismo crítico. Ahora, en cuanto a aspectos formales, las características que encontramos es que el realismo socialista tiene unas raíces en el neoclasicismo y las tradiciones realistas de las literaturas rusas del siglo XX. Uno de los objetivos es exaltar el trabajo común, sea industrial o agrícola, al presentar su vida, trabajo de recreación como algo admirable. Entonces lo que buscaba este movimiento era representar las cosas de manera muy real y también enfocándose en lo cotidiano de las personas, las luchas que tienen, etcétera. Como ya lo habíamos mencionado y ahora lo vamos a recalcar más, el realismo social tiene dos variantes, está el realismo social y el socialista. Como temas, el realismo social lo que expresa son temas revolucionarios unidos como a esa metodología mexicana, como lo podemos ver en la imagen que está al lado derecho, sobre una obra de Diego Rivera. Entonces, expresa más como esos temas revolucionarios unidos a esa mitología mexicana, hablando de dioses aztecas y al mismo tiempo, pues como el pueblo es sometido. Y también pues busca documentar y retratar hechos reales. El realismo socialista les decían a los artistas qué temas tenían que pintar y estos mostraban más como la vida cotidiana de la gente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los principales exponentes. La primera es Mabel DeWitt, el segundo es Dmitry Siriminsky y por último Alexander Necker. Bueno, ahora Mabel DeWitt fue una creadora de ilustraciones y caricaturas de la vida cotidiana llenas de humor. Ella fue una artista estadounidense de 1875 a 1955 y las pinturas de ella se caracteriza por sus interpretaciones de personajes donde refleja las actividades cotidianas en sus posturas, gestos y asimismo en las expresiones que buscaba mostrar las personalidades y debilidades individuales de cada uno de los personajes que retrataba. Dentro de las pinturas y las obras que vemos en estos momentos, ella busca
mostrar como esa diferente cotidianidad de cada uno de ellos, y también se caracterizaba por tener un arte suave y lleno de sentimientos, donde transmitía al espectador como ese optimismo. Los dibujos que realizaba hablaban mucho de la Gran Depresión, del terrorífico sexismo que se tenía en su época y de las injusticias de la discriminación racial, pero siempre con un tono amable para conseguir una reflexión a hacer por medio de una sonrisa y que las personas los lleven como a tener ese sentimiento. Ella en sus obras la mayoría fueron a blanco y negro, sin embargo se caracterizaba por lo mismo de realizar unas obras muy realistas y con mucho detalle. Ahora, Dmitri Sililinsky, él es considerado una figura clave en la historia del arte ruso de 1927 al 2015. Su arte se desarrolla en la época post-stalinista y ellos en la mayoría como que buscan demostrar este realismo social porque marcó gran parte del siglo XX en la Unión Soviética. Este artista se caracterizó por sus pinturas coloridas y él demostraba dentro de las pinturas como ese dinamismo y la composición muy ligado a la tradición de sus pinturas rusas o de su tradicional como raíces de donde él venía. Entonces ahí podemos ver los diferentes colores que maneja, unos colores muy vivos, y solía introducir en las pinturas como unos retratos colectivos donde las personas reales, pese al realismo, alcanzaban como amplias connotaciones simbólicas y sorprendentes combinaciones de lo universal a lo específico. Finalmente, pues Zelensky fue un artista muy clave para comprender y actuar el arte ruso. Y otro artista también importante sobre el realismo social y socialista es Alexander Deineka. Pues este pintor expresaba en sus obras escenas patrióticas de la Segunda Guerra Mundial, las granjas y el deporte. Fue uno de los más importantes artistas soviéticos del realismo socialista. Trabajó todo tipo de disciplinas artísticas donde se alababan las bondades del deporte, la cultura, la industria y el trabajo plasmado que quería pues transmitir el realismo socialista. Como podemos ver en estas dos imágenes, él también evocaba mucho de lo que acontecía en la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver que los tonos que utilizan son tonos fríos, tonos azules, tonos grises. Quería evocar pues lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial, como ya lo vimos pues hablando sobre la industria, sobre los acontecimientos. Por esto estas son dos obras importantes de él, que es La Cuenca del Don en 1947 y El derribo de Unas en 1943. Bueno, este artista también es muy importante porque él lo que quería era demostrar las atrocidades que sucedían en los campos de concentración, ya que pues él fue uno de los que sufrió este tipo de guerras y fue víctima de la Segunda Guerra Mundial. En la primera imagen vemos la obra de la inyección experimental en 1945 y acá podemos ver pues cómo lo que él quería transmitir que ocurría en la época. Entonces podemos ver los tonos cálidos que maneja, los aspectos de que se ve una persona delgada, cansada, exhausta. Vemos también el rostro de tres personas al fondo como con cara de susto, de temor, y también de cómo lo militar pues era muy fuerte y también cómo hacían pruebas experimentales con ellos. Y en la otra imagen tenemos El Holocausto por David Oloré de 1952, que esta es una historia que él quiso recrear frente a todas las familias que llegaban y lo que hacían con ellas era enviarlas a las cámaras de gas que tenían. Entonces se ve también cómo transmite la imagen con tonos cálidos, como el rostro de las personas se ve como con esa rabia, con ese cansancio, con esa angustia,
y cómo fue pues lo que se vivió en esta época, y por eso mismo él quería como plasmar este tipo de escenas y estas obras que fueron muy importantes en la época, hablando sobre el realismo social. Ahora, la canción con la que nosotros consideramos que describe todo este movimiento se llama Jiminy. Esta canción, pues nosotros nos sentimos muy identificadas y más con esta pieza que estamos mostrando aquí, que es de Antonio Verdini, que se llama Felicidad Trabajadores. Consideramos que conecta muy bien con el movimiento y también con el tipo de pinturas que se realizaban. Que vendrá, hay que luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor y voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión la patria vencerá. Entonces la canción en pocas palabras nos habla como de una lucha, de un enfrentamiento, también de que las personas se levantan a pelear por sus ideales y consideramos que esto resalta mucho el socialismo como tal, el realismo socialista, porque refleja toda esta realidad que se vivía en ese momento. Muchísimas gracias por la atención.